Bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Como sabéis, hoy tenemos a Jaume Batlle con nosotros. Nos va a hablar de gestión de proyectos. Es interesante como materia en general saber un poco sobre cómo gestionar proyectos y también es interesante para los que hacéis el trabajo fin de máster, porque uno de los elementos que es interesante que incorporéis en las primeras entregas, pues es una planificación. Entonces, Jaume os va a mencionar el TOMS Planner, que es un software gratuito, online, que podéis utilizar. Y entonces, una planificación, si lo hacéis con esta herramienta, pues siempre queda mucho mejor en cualquier documento, sea académico o sea profesional. Por lo tanto, altamente recomendable utilizar TOMS Planner o cualquier otro editor de proyectos para pues, dar un aspecto profesional a vuestra documentación. Bueno, pues nada, sin mayor preámbulo, os paso a Jaume, que está aquí hoy conmigo, ha venido a visitarme y él os hace pues, esta presentación sobre gestión de proyectos y la dinámica, pues casi que no hace falta que lo repita, ya sabéis, pues 30, 35, 40 minutos de charla, luego hacéis preguntas. Si nadie se le ocurre preguntas, yo tendré un par preparadas. Y como siempre, pues nada, un pequeño vídeo. Los vídeos muy interesantes, los que habéis estado entregando. Ya sabéis que pues los entregáis en un foro y podéis ver los vídeos de los compañeros. Por lo tanto, interesante también que les echéis un vistazo al foro de los vídeos de esta actividad. Venga, paso la palabra a Jaume. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jaume Batlle. Soy consultor, bueno, soy una persona y trabajo de consultor de innovación y también soy responsable de varias oficinas de proyectos. ¿De acuerdo? A ver, os voy a poner una presentación. Tofur ha dicho que para ser más sobre Tofur ya sabéis que es muy organizado. Queremos las preguntas al final, ¿vale? Pero en todo caso, si queréis interrumpir en cualquier punto, yo para mí más divertido, porque si no, iros pasando el PPT y luego hacer todas las preguntas al final, como queráis. Tofu me va a matar, pero bueno. Bueno, pues empezamos ya con la presentación que está aquí. Compartir. Vale. Bueno, os voy a hablar un poco de lo que es la gestión de proyectos. Tofu, això no para. Un segundo, que va passant sense parar. Més val que posem... Perdón. Más vale que lo pongamos en... Un segundo. Ver, presentación. No, pantalla completa, no, pues proyección. Sí, perdón, però projecció va passant sense parar. Pues todo pantalla completa. A ver. Así mejor. Disculpad, es que si no iba pasando todas las slides. Bueno, pues lo que os decía, os voy a explicar un poco la gestión de proyectos. Yo no sé qué nivel tenéis a nivel de gestión de proyectos o de uso de herramientas de gestión de proyectos, de cronogramas, ¿vale? Veréis que la explicación, cuando diga 4 veces vale, me lo decís, porque tengo costumbre de decir vale al final de las frases. Es muy básico lo que os voy a explicar y al final muy básico, los conceptos típicos de lo que es un cronograma, de lo que es una tarea, qué características tiene una tarea o tendría que tener. Y al final veremos un ejemplo que os he preparado muy sencillo, de un proyecto final de carrera como puede ser la realización de una web. ¿De acuerdo? Yo siempre empiezo mis presentaciones con
un par de slides. A mí me gustan mucho las series, ¿vale? Veréis que hay una referencia a Life, que no sé si la conocéis. Y la otra, una fórmula de un amigo mío, que es la fórmula del valor aportado. ¿De acuerdo? Después iremos a los conceptos básicos, que es el cronograma, qué tipos de cronogramas hay, la tarea y sus características, el hito, el diagrama de Gantt, la línea base y el camino crítico, y luego veremos el caso práctico de un proyecto de final de máster, como puede ser la realización de una web. Este año entiendo que tenéis el mismo proyecto de hacer una web, ¿no? A ver, ¿hacer así? ¿Sí? Vale. Pues venga, empezamos. Live. Una serie del 2007. ¿Por qué os pongo esto de aquí? Porque este es no sé si habéis visto Billions, que últimamente la están haciendo por varios canales digitales, pero os pongo esta serie porque este es un detective y él siempre tiene, por la filosofía Zen, siempre dice todo está conectado, ¿vale? Y esto, voy por el cuarto vale, ¿eh? Me habéis dicho que me pararíais, ¿eh? Todo está conectado. ¿Y por qué os pongo esto de todo está conectado? Porque cuando veamos los cronogramas, veremos que si lo hacemos bien y lo conectamos todo, luego si tenemos que replanificar, o sea, imaginaros que una tarea os dura más de la cuenta, o resulta que tendríais que haber empezado una tarea el día 1 y yo qué sé, el cliente tiene otras... Yo os hablaré de clientes, ¿eh? Pueden ser clientes, pueden ser vuestros profesores, al final todos son clientes. Y tenéis que variar alguna tarea, si todo está conectado, es muy fácil hacerlo. O sea, vale la pena hacer bien el cronograma al principio y conectarlo todo bien, aunque es un poquito más de trabajo, pero de verdad que después, cuando tengáis que replanificar, os irá muy bien, ¿vale? Lluís Soldevila, no sé si lo conocéis, es un señor, ya es un señor, que hace programas por televisión y tal, y tiene un libro muy bueno en el cual tiene la fórmula del valor aportado. ¿Por qué os explico esto? Esto es otra slide que siempre pongo, ¿eh? Os explico esto porque él dice que la fórmula del valor aportado son las habilidades innatas, o sea, lo que sabemos hacer porque hemos nacido así, las habilidades adquiridas, que son aquellas que estamos aprendiendo, el tiempo que tardas en hacerlas, pero si veis, hay una cosa que es exponencial, que es la actitud, ¿vale? Siempre pongo esto porque me interesa mucho el daros a entender que por mucho que tú seas muy bueno o por mucho que no seas tan bueno, la actitud siempre potencia todas aquellas cosas que vosotros podéis llegar a hacer, ¿vale? Y sin más preámbulos, vamos ya a lo que nos interesa. Venga, ¿qué es un cronograma? ¿Vale? Un cronograma, como pone aquí, es una lista de las tareas necesarias para un proyecto, que tiene sus fechas de inicio y final, cada tarea tiene una duración, tiene recursos empleados, o sea, con qué recursos contamos. Pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos, o sea, personas, el coste y las relaciones que tienen entre ellas. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un slide con varios software o varios programas con los que se puede hacer un cronograma. ¿De acuerdo? Desde un Excel, con un Excel podemos hacer un cronograma. No hace falta tener ninguna super herramienta. MS Project es la herramienta la que todos usamos en la gestión de proyectos, sobre todo para proyectos muy complicados. El Open Project tiene casi todas las funcionalidades, o yo me atrevería a decir todas las funcionalidades del Microsoft Project, con la característica de que es software libre, por tanto no tenéis por qué pagar licencia por él. Y luego está el Tons Planner. El Tons Planner nos permite hacer unos cronogramas sencillos con las mínimas cosas que nosotros necesitamos para poder gestionar un poco el proyecto, y la verdad es que es bastante fácil de usar y resultón. O sea, puedes ponerle colorcitos y tal. O sea, para una presentación queda muy bien. Luego tenemos también un add-on del PowerPoint, que no os lo he puesto aquí, que se llama Office Timeliner, que te permite, no tiene la potencia de una gestión de un cronograma, pero sí te permite ponerlo de una manera mucho más chula, con varios skins,
Bueno, está bastante bien. Lo que pasa es que no os lo he puesto aquí porque no es una herramienta de gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Vale. Lo que hemos comentado antes, para este webinar, y veréis al final hacemos un pequeño ejemplo, que usaremos Towns Planner, que es de software libre, de fácil uso y con una visión de diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt, luego os explicaré lo que es. ¿Qué tipos de cronograma tenemos? Básicamente tenemos dos tipos de cronograma. Uno estratégico y otro más técnico. Veréis, evidentemente, se diferencian en dos cosas, en una cosa concreta. El técnico tiene mucho detalle. O sea, el técnico tiene todo el detalle necesario de todas las tareas y de todas las relaciones en las tareas. Si veis el estratégico, sencillamente son hitos importantes. ¿Eso por qué os lo digo? Y os pongo también un ejemplo, bueno, de lo que nos encontramos cada día. Tú cuando estás negociando con un cliente y le dices, vale, muy bien, vamos a hacer este proyecto. Vale. Y normalmente son o el CEO, o el CIO, o el presidente de una compañía, o el responsable de un departamento. Que esta gente no le vengas con estos detallitos. Él lo que quiere saber es cuándo se hará esto a nivel general, cuándo será lo otro a nivel general, cuándo podremos tener el primer prototipo, cuándo lo lanzamos a mercado. Para eso sirve el estratégico. ¿De acuerdo? Pero luego tienes que hacer el proyecto y evidentemente tienes que gestionar tus recursos, ya sea, ya os digo, materiales o personas o los recursos y las personas del cliente. Normalmente los proyectos no los haces tú solos. Tienes validaciones del cliente, incluso tareas que tiene que hacer el cliente que pueden ser técnicas también. Y para eso sirve el cronograma técnico. Entonces, vamos a ver. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es una tarea? Una tarea es la parte... a ver, puede ser que alguno de vosotros, si ha hecho algún proyecto o alguna cuestión de proyectos complicada, todo esto le parezca una perogrullada, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta explicarlo porque como no sé cómo estáis, o sea, si habéis hecho o no, una tarea es la parte más atómica y dependiendo del tipo de cronograma a visualizar, su definición cambiará, pero siempre tendrá 4 características fijas. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? Su duración y sus dependencias. ¿Os acordáis que os estaba diciendo antes de la filosofía Zen de Charlie Crews? Pues las dependencias es lo que nos permite que todo esté conectado. A ver, también, como os decía antes, podemos incorporar mucha más información. Por ejemplo, el project te permite incorporar el coste de los recursos, el tanto por ciento que usarás esos recursos, te permite tener vistas de impacto en coste. Si haces una tarea y la divides en 2, puede ser que tengas que usar 2 veces el mismo recurso, por tanto el impacto en coste. O sea, lo podemos complicar lo que queramos y más. Pero para este webinar nos quedaremos básicamente con esto: el inicio, el fin, la duración y la dependencia. Bueno, aquí, por ejemplo, veis aquí abajo, veis pues una tarea resumen, que es el planteamiento inicial, donde hay, bueno, primero tengo que hacer el nombre de dominio, luego el primer listado de las páginas que quiero, luego el primer borrador de la planificación. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo hemos puesto el hecho de la construcción del cronograma y la planificación, la hemos puesto dentro del propio cronograma, porque es una tarea también. ¿De acuerdo? Luego tenemos hitos. ¿Qué son los hitos? Los hitos son una serie de etapas dentro de un mismo proyecto y se determinan desde la planificación previa. O sea, yo sé cuándo quiero acabar el planteamiento inicial. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veis que hay hitos estratégicos. Yo sé cuándo quiero tener el documento de estructura. ¿Vale? Puede ser, esto al final, si os das cuenta, el documento de estructura aquí estamos diciendo que es un hito estratégico, pero también es un entregable, que entiendo que vuestros profesores dirán, oye, tenéis 1 mes y medio para entregarme el documento de estructura, otro mes y medio o 1 mes y medio más tarde para hacerme el de diseño, un primer prototipo del sitio web como primera versión, yo qué sé, pues 2 meses después de hacer el diseño. ¿Vale? Estos hitos hay que ir marcándolos
en los cronogramas. Estos hitos estratégicos es lo que os pedirá el cliente. El cliente a alto nivel os dirá, oye, a mí no me expliques historia, a mí dime las 4 cosas importantes que pueden ser importantes desde tu punto de vista cuando estás haciendo un proyecto o pueden ser importantes desde su punto de vista porque tiene que ligarlos, por ejemplo, con la salida al mercado de un producto. O sea, él tiene que saber cuándo tendrá una primera versión de la web porque a lo mejor en esa primera versión de la web resulta que se incluye la tienda online y antes no tenía tienda online. Y esto lo tiene que lidiar con la gente de comunicación. Por lo tanto, estos hitos estratégicos son muy importantes y sobre todo tienen que estar siempre, siempre muy alineados a las expectativas del cliente. No cumplir estos hitos puede ser un problema en un proyecto. Puede ser que tengas que replanificar, que luego eso ya lo veremos después. Aquí os explico lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, seguro que alguna habéis visto, al final es una herramienta gráfica. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es exponer el tiempo previsto de dedicación de las diferentes tareas, ¿vale? Es una visualización gráfica. Hay otros diagramas, ¿eh? Están otros diagramas que, por ejemplo, ves el uso de recursos, el coste. Y el Gantt, esto se lo inventó un industrial no lo perdáis, en el 1910-1915, o sea, hace un montón. Y ha seguido usándose porque la verdad es que es bastante práctico, ¿vale? Pone aquí que en la gestión de proyectos de todo tipo, con la necesidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades. Ejemplos de diagramas de Gantt. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Veis un diagrama de Gantt? El de la izquierda, el de vuestra izquierda, es un Excel. Sirve tanto como el de la derecha. Depende del nivel que queráis. Por ejemplo, en el Excel no podemos poner, o sería complicado poner, predecesoras a una tarea. Predecesora es aquella tarea que tiene que acabar para que pueda empezar otra. En cambio, si miráis el de la derecha, que está hecho con Open Project, veis, por ejemplo, que está toma de requerimientos con cliente. Esta es la que está en azul. Uy, perdón. Disculpad. Aquí. Toma de requerimientos de cliente. ¿Veis que hay una flechita que baja hasta otra tarea? ¿Vale? Pues eso de aquí es una predecesora. La de azul, la de toma de requerimientos con cliente, es una predecesora de la validación técnica de requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que no puede empezar la validación técnica de requerimientos hasta que yo no haya tomado los requerimientos del cliente. Bueno, esto es un ejemplo muy fácil. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, veis que aquí, en donde pone 28 del 11, veis que hay un rombo. Este rombo es un hito. Y es el hito de cuando yo tengo definidas, validadas y ya cerradas las funcionalidades. No se os ocurra empezar, bueno, no se os ocurra, y todos lo hacemos, empezar a desarrollar cuando no tenemos todas las funcionalidades cerradas. Es un ejemplo muy concreto de un desarrollo de un software. Pero dado en cuenta que esto aplica a software, aplica a obra civil, aplica a todo, o sea, la gestión de proyectos se hace igual en todos sitios, ¿vale? Y los conceptos son los mismos. Aquí hay otro concepto que nos he explicado. Esto no lo vais a usar, entiendo, no lo vais a usar para este curso, pero os los quiero explicar porque es un tema muy importante. Vamos a ver, cuando tú pactas los hitos estratégicos con el cliente, luego dices, muy bien, vale, ahora voy a hacer el cronograma de detalle. Puede ser que el cronograma de detalle lo tengáis que hacer conjuntamente porque hay clientes que son así, que quieren que lo hagas conjuntamente con él. Sí o sí, al final lo acabará validando. ¿De acuerdo? Cuando tienes hecho ese cronograma, entonces es cuando estableces la línea base. ¿Y eso qué significa? La línea base es una congelación, congelas las tareas tal como las tienes previstas. ¿Y esto por qué se usa? Esto se usa porque cuando tú tienes una incidencia, que puede ser culpa tuya o puede ser culpa del cliente o culpa del propio proveedor, en este caso, tienes una incidencia y tienes que replanificar, tienes que saber cómo estaba al inicio. Y la única manera de marcarlo es con línea base. ¿Veis estas rayas rojas que debajo tienen una gris? ¿Vale? Pues la gris, en este caso, es la línea base. ¿Veis que se ha desplazado? ¿Veis que hay un desplazamiento entre aquí y aquí? ¿De acuerdo? Pues este desplazamiento de aquí, es una replanificación de las tareas. Y como veis que todas están ligadas, veis que la roja, esta primera roja más
más larga, está ligada con esta. Por tanto, si esta se ha retrasado, ha empujado esta hacia adelante. Y como veis, aquí la diferencia es brutal, porque casi se ha comido todo el tiempo planificado. Esto se tiene que gestionar con el cliente, pero herramientas como el Project, herramientas como el Open Project, o incluso, ya lo veremos después, herramientas como el Tom's Planner, te permiten hacer este tipo de replanificaciones. Tom's Planner lo que no te permite es tener una línea base. Y tampoco te permite tener el camino crítico. Y ahora veremos qué es el camino crítico. ¿De acuerdo? Cuando tienes muchas tareas, hay tareas que son críticas en el final del proyecto. O sea, hay tareas que tú puedes hacerlas, pero si tardas más o tardas menos, no te impactarán en la fecha final del proyecto. Y luego hay unas tareas críticas que si esas se retrasan o las replanificas o dices, no, ostras, pues en vez de 10 días, creo que van a ser 20 días. Tocar esa fecha 20 días hacia adelante quiere decir que la fecha final de entrega se va a ir 20 días. Y el camino crítico va variando en el transcurso de un proyecto. Por ejemplo, yo estoy en unos proyectos que estoy, hay temas de desarrollo de software que aunque se retrasen, ahora mismo no tienen impacto en el final del proyecto. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo otras tareas retrasadas antes que esas son las que me están marcando el camino crítico. Ya puedo correr a hacer ahora ya puedo correr a hacer ese desarrollo software que no me sirve de nada porque me va a impactar igualmente en el final del proyecto. ¿Por qué? Porque ese software ahora no es crítico. Ahora, eso sí, cuando acabe esas predecesoras y haya pasado, me invento, 2 meses más, claro, el proyecto habrá avanzado. Y entonces, puede ser que ese desarrollo software sí que sea camino crítico dentro de 2 meses. ¿Entendéis un poco el concepto del camino crítico? Bueno, no lo vamos a usar aquí, pero bueno, si no, como al final tenemos más tiempo, ya me preguntáis. A ver, ¿dónde está? Vale. Y luego tenemos las tareas resumen. Como habéis visto aquí arriba, espera que os lo pongo aquí. ¿Dónde estabas? Aquí. ¿Veis en esta que abajo pone nombre, dominio, primer listado, primer borrador? Y hemos hecho una tarea resumen que dice es el planteamiento inicial. ¿De acuerdo? Pues una tarea resumen va desde el inicio de la primera tarea hasta el final de la última. Sencillamente es para visualizar ese bloque, cuánto me va a costar. ¿Veis aquí? En este ejemplo de aquí, ¿veis estas rayas negras que están acabadas en 2 puntas? Pues esto es el resumen de las funcionalidades. Luego veis abajo que pone desarrollo y hay otra línea mucho más larga, pues es la tarea de resumen de todo el del desarrollo. Como veis, debajo también tiene una línea gris. No sé si lo estáis... Es que lo hago con el dedo y no sé si lo estáis viendo bien. ¿Veis? Aquí también, la tarea de resumen también tiene una línea base. ¿De acuerdo? Resumen... Vale. Estas son las tareas de resúmenes que creo que tenéis en vuestro proyecto actualmente. No pasa nada si son estas, ¿eh? Lo importante es entender el concepto o sea, si yo fuera un profesor vuestro, no sé, ¿TOEFL tú los vas a...? No, tú no. Vale, mejor porque así, mejor que no esté delante el profe. Yo lo que haría, bueno, no sé en qué estado lo tenéis, pero yo lo que haría en la presentación es, mira, los hitos estratégicos van a ser estos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el cronograma de detalle, que es este, y lo vamos a planificar de esta manera, ¿vale? Y lo que contigo, y le decís al profe, bueno, yo, ahora que no me escucha nadie, yo le diría, oye, contigo voy a mirar la consecución de los hitos estratégicos. No te quiero molestar con el detalle, porque si el detalle te lo arreglas tú. Si una tarea se te retrasa, pues bueno, ya te lo montarás para hacer otra e intentar que llegue al final, ¿no? Porque lo importante, como en todo en la vida, lo importante son conseguir el objetivo. Hombre, a ver, también es importante cómo lo consigues, ¿no? Pero si consigues el objetivo y si has tenido que duplicar tareas o ponerlas en paralelo, el profesor, bueno, yo creo que incluso para mí, si yo tuviera que analizarlo, diría, ostras, pues mira, se lo ha currado porque ha visto que tenía un problema, lo ha resuelto y ha paralizado aquí estas tareas que, bueno, le ha salido una sobrecarga, pero como aquí no estamos mirando costes, pues bueno, no pasa nada, he tenido que meter más gente a hacer el proyecto. No sé, ¿me entendéis un poco lo que os quiero explicar? ¿Vale? Y ahora, bueno, vamos a ver Tom's Planner. Entiendo que Tom's Planner todos lo tenéis, lo habéis usado.
Tenéis un manual, seguro. Esto me lo están chivando por aquí a la derecha, que tenéis un manual, ¿vale? Es muy sencillito de usar, ¿eh? Esto no va a ser un curso de Tons Planner, pero sí que entraremos en el Tons Planner que yo me he hecho de ejemplo y veremos un ejemplo de qué pasa cuando resulta que la firma del contrato, ya lo bueno, os lo enseño y así lo vemos. Bueno, pues mira, para entrar en el Tons Planner, cuando entras, bueno, hay un login, ¿de acuerdo? Un login y un account. Y luego aquí puedes tener diversos yo le llamo schedules, yo lo llamo cronogramas. Bueno, hay una versión de pago también, pero con la versión normal tranquilamente podéis hacer muchas cosas. Voy a poneros un segundo, os pongo el... ¿Dónde está esto? Aquí. Perdón, es que yo no soy usuario de Mac y no sé si lo estáis viendo ahora. Voy a compartir. Y le digo compartir. Aquí está. Ahora está compartiendo. ¿Estáis viendo la pantalla de Tons Planner? No. No. La compartido baix. Aquí. Perdona, función compartir. No sé si la están viendo. Más tarde, ¿no? Pues no la están viendo, ¿eh? No la estáis viendo, ¿verdad? No. Un segundo, a ver. Aquí. A Google Chrome, aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Vale. Perquè no estigui tan gran, això. No. És pantalla completa. I no puc treure-ho? Mostrar. Aquí. Ah. ¿Estás viendo esta pantalla? Sí, sí. Vale. ¿Veis aquí, por ejemplo, es como veríais una vez entrado en el login, ¿de acuerdo? Es como veríais un cronograma en el Tons Planner, ¿de acuerdo? Aquí os he hecho un poco unas primeras tareas y un planteamiento. Veis que hay un inicio del proyecto, que es la fecha firma el contrato, ¿vale? Esta es un ejemplo, pero por ejemplo, cuando firméis el contrato es cuando vosotros os vais a quedar con vuestro cliente, decir, bueno, si firmo la fecha del contrato hoy, mi planificación es esta. Si me retrasas la fecha del contrato, pues voy a tener que retrasar las tareas. Esto es muy importante hacerlo porque es una salvaguarda para vuestro proyecto. Porque si no, ¿qué pasa? Que tú haces toda la planificación, miras cómo tienes la gente, el personal, todo, y resulta que después el cliente tarda 2 meses en firmarte el contrato. Ahora, eso sí, lo que tienes que decir, muy bien, si tardas 2 meses en firmarte el contrato, se va a retrasar 2 meses el proyecto. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante tener este primer hito. ¿De acuerdo? Luego aquí veis que tenemos pues, otras tareas, pues el nombre de dominio, el primer listado de páginas. Yo he puesto aquí 4 días, 3 días, pero bueno, lo he puesto así un poco por ponerlo, porque evidentemente no lo toméis como referencia. Sencillamente es como se hace el cronograma en el Tons Planner. ¿De acuerdo? Descripción general y aquí por fin hago el diagrama de Gantt. O sea, toda la planificación que yo me he hecho antes, que puede ser que puede ser que la hayan hecho con un Excel, luego la paso al Tons Planner y acabo haciendo el diagrama de Gantt, que es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he puesto esta estructura y luego aquí pues está, veis que la parte de diseño está vacía, ¿vale? Bueno, todo lo otro está vacío, ¿de acuerdo? Pero básicamente es para enseñaros una cosa. ¿Por qué es importante tener
las tareas con predecesoras. Como veis, la primera tarea que tengo es nombre de dominio. ¿De acuerdo? Nombre de dominio. ¿Y cuándo empiezo a buscar el nombre de dominio? Pues un día o 2 días. Bueno, si firmo un viernes, el lunes empiezo el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Ves que esta flechita de aquí es su predecesora? Quiere decir que para hacer esta, primero tengo que acabar esta. Después, para hacer el primer listado de páginas, tengo que primero tener el nombre de dominio. Entonces, alguno dirá, hombre, esto no es cierto. No es cierto, pero para el ejemplo sirve, ¿vale? Evidentemente, tú puedes empezar a hacer el listado de páginas sin haber comprado el dominio, ¿vale? Pero lo que os quiero explicar y lo importante de tener todo esto bien ligado es lo siguiente. Como veis, las fechas son de 2017, ¿de acuerdo? Este ejemplo, ¿cuál podría ser? Tú vas con un cliente, haces una planificación, dices, mira, acabaremos aquí. Y resulta que después el cliente dice, ya te diré algo. Aquello de, ya te llamaré, ¿no? Vale. Y supongamos que fuimos el sábado o el viernes porque nos llamó. Ostras, tú, ven, que va, que ahora tengo el presupuesto para hacerlo, estoy en un buen momento y quiero hacerlo. ¿Yo qué hago? Pues si todo esto está bien ligado, solo con cambiar esta fecha de aquí, ¿vale? Y le digo, vale, pues venga, la firma del contrato la planifico para el 2 de diciembre. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Habéis visto que todo se ha movido? Todo menos esto. Y esto no está hecho a propósito. ¿Por qué? Todo se ha movido, ¿por qué? Porque como todo estaba ligado a una primera fecha de referencia, la planificación sigue siendo la misma, pero me la ha pasado a partir del 2 de diciembre. ¿Es necesario tener una fecha firma contrato? No, pero es que va muy bien. Tener este tipo de fechas de referencia, de macros, de referencia muy importante del proyecto, va muy bien, porque ahora yo no tengo que replanificar nada más. ¿De acuerdo? Si resulta que esta tarea, en vez de durarme 3 días, resulta que me va a durar más días, 7, ¿veis? Como le digo, alargo, pues lo que he hecho es, no sé si os habéis dado cuenta, perdón, estoy haciendo todos los cambios, vale. ¿Veis? Al yo alargar esta tarea, la puedo hacer así también. ¿Ves cómo va moviendo todo? Y si la retraso, me lo va a replanificar todo también. O tendría que hacerlo. No, cuando tiras para atrás no, porque puede ser que esta tenga que acabar antes que esta, pero puede ser que tú quieras dejar un par de días. ¿De acuerdo? Esto es lo importante de tener las tareas bien ligadas. Como veis, aquellas cositas que he puesto aquí no se han movido. ¿Por qué no se han movido? Porque no tenían dependencia con ninguna otra. ¿Vale? Mi objetivo es, si habéis entendido cómo es una tarea, cómo se pone, que al final es inicio, fin y qué preciosas tienen. Y si habéis visto lo importante que es tener todo bien ligado para que sea movido, yo ya me doy, y si no os habéis aburrido, yo ya me doy por satisfecho. Toful, no sé si quieres empezar alguna pregunta o algo. Nada, ahora es cuestión de que planteéis preguntas durante unos minutos y si queréis ampliación de algún aspecto concreto, pues lo preguntáis y ya os da información complementaria. No, está. A ver, ¿alguna pregunta? ¿He ido muy rápido? ¿Demasiados conceptos? ¿Alguna pregunta? Hola, John. Hola, ¿qué Jaume. tal? ¿Cómo estás? Buenas. Sí, yo, bueno, una cosa que me sucede a mí, por lo menos cuando hemos trabajado con proyectos, es que a veces no sabes cuándo decidir si el proyecto es lo suficientemente grande como para hacer una planificación
o a veces el tiempo que te supone hacer todo el tema de planificar, ajustar con deadlines y demás. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nivel de alcance o de tamaño del proyecto para que sea necesario incluir todo esto de planificar los proyectos? Como ya supongo que te esperabas que te respondan, no hay un nivel, o sea, no hay un número de tareas o de tiempo mínimo. A ver, dime alguna magnitud de ese proyecto que tú puedes pensar que no es interesante hacer un cronograma. Es A ver, decir, una planificación... Espera un momento. Perdona, ¿te llamas? Pablo. Pablo, perdona. A ver, Pablo, algún calendario, alguna planificación le tienes que entregar al cliente, ¿no? Sí, bueno, ahora estaba pensando más en consultoría interna, ¿vale? Cuando hacemos proyectos para la propia organización, sí que obviamente si estás hablando para un cliente externo siempre vas a entregar una planificación, una estimación de costes. Vale, te lo voy a responder de otra manera. Yo haría un cronograma o una planificación siempre y cuando tenga que tomar compromisos. Tanto yo con el otro, tanto yo con el otro departamento, entiendo que es entre departamentos, ¿no? Cuando tenga que tomar algún compromiso. O sea, si yo quiero, si el departamento está a mí exigiendo y yo necesito que ese departamento destine también ciertos recursos en cierto tiempo y durante cierto periodo de tiempo, cuando hay compromisos entre medio, no hay nada más bonito que tener, vale, oye, nos hemos comprometido esto y esto lo plasmamos, pero puede ser un Excel, ¿eh? Sí. Puede ser un Excel, no hace falta que sea un Tons Planner o un Project o tal. A ver, yo el Excel, yo intento siempre cargarme todos los Excel, ¿vale? Pero puede ser un Open Project, puede ser un Project, la herramienta ofimática que tengáis. Pero sí que va bien a la hora de cuando tienes que tomar compromisos entre dos partes. Si no tienes compromisos, oye, no tienes por qué tener un calendario. Otra cosa, queda muy profesional, evidentemente, entregar un mínimo calendario. Si tú quieres, no lo hagas pormenorizado a todas las tareas, pero sí hace de que sea un calendario estratégico. ¿Vale? Que te llevará menos tiempo, pero con ese calendario estratégico también podrás tomar estos compromisos por las dos bandas. O sea, la respuesta es, no depende de la medida, sino de la importancia de lo que vayas a hacer. Vale, perfecto. Gracias. Buena pregunta, ¿eh? Yo estaba pensando que a veces puede resultar complicado acertar en el número de días que Mira, no estaba pensando ahora. una tarea te va a costar, ¿no? Y en el caso concreto del trabajo final de máster, tú pones aquí, pues, arquitectura de la información, pues, que has puesto 8 días. Yo qué sé, a lo mejor con 2 días has conseguido acabarla, ¿no? En el caso concreto del trabajo final de máster, que de alguna manera se va realizando de forma paralela al desarrollo de las asignaturas, pues puede ser un poco complicado pues acertarlo. Sí, puede ser complicado. Esto solo tiene una respuesta, que es la experiencia haciendo los proyectos. Siempre, de alguna manera u otra, siempre en algún momento podéis calcular esa volumetría. Me pongo un caso. Tengo que hacer 10 páginas web. Yo sé que habrán unas páginas que serán más complicadas y otras que serán más fáciles. Pero tengo unos desarrolladores que son buenísimos y sé que en 2 días me acaban una página web. ¿Cuánto tiempo pongo yo que van a durar las 10 páginas web? Pues pongo 20 días con un programador. Pero si pongo 2 programadores, ya no son 20 días, ya son 10 días. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la medida, que los días que tú pongas en una tarea no pueden depender, evidentemente, dependen de la complejidad de esa tarea, pero también de la gente que pongas a trabajar en ella. ¿Ya está para algo? No. Por ejemplo, ¿por qué bien? Tú imagínate que el TOEFL dice, no, es que 8 días son demasiados. Esto tiene que hacerse en 4. Uy, no, ya he apretado lo que no tenía que apretar. Encara no ho veuen, això, no? Ho veuen encara? Sí, lo estáis viendo, ¿eh? 4. ¿Vale? ¿Qué le ha pasado a esta tarea? ¿Ves que ha tirado para atrás 4 días? ¿Esto qué me permite? Yo puedo hacer una primera planificación y decir, no, esto va a durar 8 días, pero veo que me estoy pasando del plazo que yo me he comprometido y digo, pues no.
va a durar 4 porque voy a poner 2 personas. Entonces ya cojo esta y la puedo empezar antes. Perdón. Y la puedo empezar antes y ya se me está moviendo todo. Por eso es útil hacer un cronograma con alguna mínima herramienta de planificación. Pero ya te digo, al final la duración de las tareas es experiencia. Hay una pregunta en el Ahí chat. sí. Alguna herramienta, entiendo, un poco más completa que Tom's Planner, ¿no? Basecamp. Hay varias. Está ¿cómo se llama? Ahora me sale Nubelo, no es Nubelo, es el de... Eso ya os lo miraré, porque hay varias. Porque básicamente mucha gente usa Open... Sí, claro. Os lo miro y se lo envío a TOEFL, porque ahora me está saliendo la herramienta con esa, aquella que puedes asignar, ¿sabes?, tareas y puedes... no me acuerdo el nombre, es que ahora últimamente no estoy acostumbrado a usar Open Source, ¿de acuerdo? Pero os lo miraré. Claro, VTiger es más de... VTiger es más de ticketing, ¿no? ¿Augusto? ¿Está por aquí, Augusto? Sí, estoy por acá, disculpen. Sí. Vale, hola, Augusto. ¿Qué tal? Sí. VTiger es más de ticketing, ¿no? ¿Perdón? VTiger. Sí, Bueno, VTiger, sorry. lo que nosotros utilizamos para gestionar todos los proyectos. Lo que pasa es que tenemos nuestros equipos repartidos en diferentes partes del mundo. Y bueno, con VTiger no solamente creamos los proyectos, sino asignamos los roles, actividades, y podemos traquear diferentes acciones que se vienen desarrollando, ¿no? Justo lo que estaba comparando con Tom's Planner es el tema del cronograma Gantt, ¿no? Que hay ciertas limitaciones. Entonces, hemos trabajado con Basecamp anteriormente, sin embargo, la falta de flexibilidad un poco que nos limitaba, ¿no? Y estamos buscando ahorita una herramienta que nos permita no solo trabajar con este proyecto, sino también con proyectos propios que tenemos, ¿no? Entonces, es vital porque cuando tienes, por ejemplo, que revisar, qué sé yo, 30, 40 documentos y tienes un proceso, ya como tienes el redactor, luego tienes el corrector, ¿cierto? Y luego pasa al editor y luego la optimización y tienes una persona más que va a poner multimedia, entonces se complica un poco todo esto, ¿sí? Y eso Tú lo tienes más, es un gestor de flujos de documentos. No, es un gestor de proyectos en general, porque dentro de estos gestores, por ejemplo, en VTiger tú puedes colocar tus hitos, puedes colocar, ¿no?, retroalimentación, sube documentos, ya, en fin, o sea, puedes llevar a cabo todo lo que estás haciendo con Tom's Planner, ya, pero muchas funciones más detalladas. Entonces, te ayuda mucho cuando si estás administrando esto, porque puedes asignar y puedes ver en qué parte ya del proyecto te encuentras relacionado al hito, ¿sí? O sea, divide las actividades y las combinas con tareas y otras opciones más. Entonces, bueno, lo que estoy justo trabajando para el proyecto, para el TFM, ¿no? Ya, pero siempre estamos buscando otras cosas alternativas que puedan aparecer. A ver, yo cuando no uso Project, yo uso el Open Project, por ejemplo, que es un ejemplo de los que os he puesto por aquí. Bueno, en la presentación lo veréis. El Open Project es lo más parecido que hay al Project. Y es software gratuito. Yo es que creía que querías incluir ahí dentro también el workflow un workflow de tratamiento de documentos. Yo creo que las dos cosas a la vez, a mí no me suena que exista. Pero yo no tengo la verdad. O sea, que puede ser que exista y no lo haya usado nunca. Yo normalmente, por ejemplo, para gestión de documental, uso Alfresco. Bueno, VTiger te permite eso, Basecamp también, ¿no? O sea, tú asignas, de nuevo, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, 3, 4 redactores, ¿cierto? Y les asignas diferentes temas. Entonces, puedes compartir ya documentos, puedes subirlos a la plataforma o puedes trabajarlo en la nube, ¿no? Con Google Drive. ¿Ya? Y una vez que el redactor cumple su función, complete esa actividad, pasas al editor y luego no
a la parte de multimedia para inclusión de gráficos, animaciones, videos y todo lo demás. Entonces sí, hay software que te permite, ¿no? O sea, La Claudia está poniendo el Jira, pero para mí el Jira es una gestión de ticketing también. claro, también, exacto, exacto. Viene toda la mano, ¿no? Tienes ticketing ¿Os dais también. cuenta? ¿Os dais cuenta que cada uno usa el software bueno, para lo que más le conviene en cada momento? Porque aquí Claudia ha dicho el Jira, supongo que como gestor de proyectos o gestor de documentos, porque para mí es ticketing. Yo también, perdona, yo también he usado el Jira de Atlassian como gestor de proyectos. O sea, le van añadiendo funcionalidades. Sí que es verdad que al principio era más de ticketing, pero tiene pizarras de Kanban y, bueno, diferentes módulos que te ayudan. Pues, no sé, yo lo utilizaba mucho para comunicarme para proyectos que iban con Bueno, IT, por ejemplo. Esto es como los gestores de contenidos, que tienes el Drupal, que es el que siempre uso yo cuando tengo que hacer algo, y le puedes montar tiendas online. Pero luego tienes Magento, que Magento está hecho precisamente para montar tiendas online, ¿vale? Más con Drupal puedes utilizar también gestión de proyectos. Si tiene un CRM y un ERP en Drupal, ¿no? El tema con Drupal es que ya se complica demasiado, ¿no? Y es muy pesado para el servidor. Entonces, sí, o sea, sí, nunca he utilizado Jira, ya me parece interesante, lo voy a chequear. Sí he utilizado Basecamp, BitTiger y otros, y bueno, diferentes tipos de software por acá y por allá, ¿no? Pero la idea es poder centralizar todo, ¿no? Para que tanto tu equipo de trabajo que está repartido por todos lados puede ingresar y tener toda la mano. Eso es un poco lo que hemos buscado, y hasta ahorita lo que ha funcionado mejor es Basecamp y BitTiger. Y bueno, BitTiger porque es open source, lo podemos adecuar a nuestras necesidades y Si no funciona. recuerdo mal, Basecamp tiene una opción que no es de pago. ¿O lo recuerdo mal? Me parece que es un fork de un CRM, no, ¿Sí? no recuerdo muy bien, sí, o sea, Basecamp es un fork, no es un derivado de un open source, correcto. Ya no recuerdo muy bien ahorita cuál es, pero sí, 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 no. Sino que luego entramos con BitTiger, ¿por qué? Porque el tema de facturación, por ejemplo, ¿cierto? Ya a la hora que vamos a facturar y a la hora que vamos a asignar costos, podemos tener más flexibilidad en la creación de los centros de costos. Entonces, eso al menos para mí, para tomar decisiones y ver, ¿no? Cómo vamos con nuestros presupuestos y cómo vamos con los ingresos y todo lo demás, es mucho mejor, ¿no? En Basecamp estamos sujetados a contactarnos pues con el team de development para que puedan implementar tal o cual función, ¿no? Lo que nos dificulta un poco más. Y al ser una empresa pequeña, pues obviamente que estos costos de implementación influyen, ¿no? Una empresa Bueno, grande, un equipo sí, bueno, dedicado. para mí seguimos hablando de ERPs, que tampoco es... yo no soy un experto de hecho, no soy experto en nada. Y en casa no mando nada. O sea que es fantástico. Pero sí, es que de software hay mucho software libre. Yo recomiendo que lo uséis porque la verdad es que a mí siempre me ha ido muy bien. La gente hace muchos años no se fiaba, pero ahora cada vez, vamos, son más robustos y más... Drupal, por ejemplo, Drupal es hay Joomla también, existe Joomla, existe WordPress, cada uno es más dificultoso quizá algunos en el desarrollo, pero más potente a la vez. Y esto es como los colores, al final a mí me gusta trabajar con Drupal, pues trabajo con Drupal. Que me gusta el Jira, trabajo con el Jira. Como veis, al final con los add-ons, casi que todos los productos pueden hacer casi de todo, aquellos tirándolos como un chicle, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un ejemplo que no aplica en el curso que estamos hablando ahora, ¿no? Pero Magento es brutal para montar tiendas online. Pero yo la montaría con Drupal. Y es lo mismo de estos. Si queréis un software de gestión de proyectos que no sea el Microsoft Project, Open Project hace prácticamente lo mismo. Bueno, muchas gracias. Ya están, ya Sí, me dejas más. vamos a ir cerrando ya. Ahora que me lo estaba pasando bien. Vamos a ir cerrando ya. Una última pregunta por el micro o por el chat. Venga, va, si no la dice nadie, digo yo la última. Venga, Pablo. No sé, tú, Jaume, has trabajas en entorno de software, has comentado antes, ¿es posible? Sí.
¿Habéis trabajado con proyectos con metodologías ágiles, tipo No, Scrum? No sé si... no. Pero Vale, creo, es que creo lo mucho que- en el desarrollo de software usando sprints y agile y... ¿No serás Master Exacto. Scrum o algo así? Entonces, mi pregunta es, en este tipo de desarrollos que son iterativos, digamos, que tienes entregables cada semana Los y que vas sprints, sí. volviendo a la fase de planificación, diseño, desarrollo, entrega, ¿cómo lo representas? O sea, ¿cómo consigues representar eso en un tipo de diagrama como este, que es como más secuencial? ¿O pones el sprint directamente? Em, yo diría que hay un software específico para hacer esto. Vale. No me acuerdo ahora, pero porque evidentemente, como veis, esto es demasiado encorsetado como para poder meter los sprints. Se puede hacer, ¿eh? Tú puedes meter sprints, pero claro, hacer tareas que duran 2 días, claro, tendrías tal granularidad de tareas aquí que sería Claro. casi imposible. Si trabajas con sprints o con Scrum o con Agile o tal, tened en cuenta una cosa, no todos los clientes sirven para trabajar con esto. Ya, ya. El cliente tienes que hacer un trabajo de casi evangelización con el cliente. Sí. Porque con los clientes que yo trabajo, sí, les parecerá muy bonito, pero no me van a dejar hacer esto. Ujú. Y luego hay clientes pero no es por la medida del cliente, ¿eh? No es porque sea muy grande o muy pequeño. Es por Es la por la cultura. cultura empresarial correcto que tiene Ujú. cada quien. Pero me lo miraré esto, es verdad, porque no... Ahora mismo me has pillado porque no te podría decir... O sea, evidentemente se puede hacer con esto, ¿eh? Pero puede ser muy farragoso hacerlo con un project o con un open project. Evidentemente con Tom Planner ni se os ocurra. O sea, a no sé que sea un proyecto muy pequeñito, y con sprints muy pequeños, pero claro, es que el sprint estamos... No sé si todo el mundo sabe lo que es el Agile. No, entrará luego en uno de los másteres. Bueno, me está cortando todo, Julián. Bueno, va. Pues ya te lo miraré, se lo pasaré al Tofu. Os pasaré esto y os pasaré Hay algo. alguna unidad didáctica en el máster de usabilidad. Vale, pues nada, pues Muchas gracias. esto. Se puede Bueno. hacer, ya te digo, pero hostia, de unido, porque te saldrían un montón de tareas. Sí, Bueno, claro. yo ya le tiraré de las orejas al Jaume para que me pase lo que se ha comprometido. A ver, un software específico para hacer planificación de proyectos en el contexto de Agile y quizá alguna herramienta más genérica, ¿no? Alguna herramienta más genérica pues para dar respuesta a la pregunta de Augusto. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lo cerramos aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós Gracias. a todo el mundo. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adeu.